Carta a los Hebreos. Hebreos 1. Dios, que en los tiempos antiguos habló a los padres en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, en los últimos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien también hizo las edades, el cual es el resplandor de su gloria y la impronta de su substancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de hacer la purificación de los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, llegando a ser tanto superior a los ángeles, cuanto el nombre que heredó es más eminente que el de ellos. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado, y también yo seré su padre, y él será mi hijo? Y al introducir de nuevo el primogénito en el mundo dice: y adórenlo todos los ángeles de Dios. Respecto de los ángeles solo dice: el que hace de sus ángeles vientos y de sus ministros llamas de fuego. Mas el Hijo le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus copartícipes. Y también tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y obra de tu mano son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como un vestido. Los arrollarás como un manto, como una capa serán mudados. Tú, empero, eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Hebreos 2. Por lo cual debemos prestar mayor atención a las cosas que ahora hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra anunciada por ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo principiado por la palabra del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, dando testimonio juntamente con ellos Dios, por señales, prodigios y diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo conforme a su voluntad, porque no a ángeles sometió él el orbe de la tierra venidero de que estamos hablando. Mas alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo rebajaste un momento por debajo de los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo sujetaste bajo sus pies, porque al someter a él todas las cosas, nada dejó que no le hubiera sometido. Al presente, empero, no vemos todavía sujetas a él todas las cosas. Pero sí vemos a aquel que fue hecho un momento menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa de la pasión de su muerte, para que por la gracia de Dios padeciese la muerte por todos. Pues convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien todas subsisten, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, consumase al autor de la salud de ellos por medio de padecimientos. Porque todos, tanto el que santifica como los que son santificados, vienen de uno solo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea cantaré tu alabanza. Y otra vez, yo pondré mi confianza en él. Y de nuevo, heme aquí a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Así que, como los hijos participan de sangre y carne, también él participó igualmente de ellas, a fin de que por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librase a todos los que, por temor de la muerte, durante toda su vida estaban sujetos a servidumbre, porque en manera alguna toma sobre sí a los ángeles, sino al linaje de Abraham.
por lo cual tuvo que ser en todo semejante a sus hermanos, a fin de que, en lo tocante a Dios, fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del pueblo. Pues, en las mismas cosas que él padeció siendo tentado, puede socorrer a los que sufren pruebas. Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, Jesús, el cual es fiel al que lo hizo sacerdote, así como lo fue Moisés en toda su casa. Porque él fue reputado digno de tanto mayor gloria que Moisés, cuanto mayor gloria tiene sobre la casa quien la edificó, dado que toda casa es edificada por alguno, y quien edificó todas las cosas es Dios. Y a la verdad, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de él, a fin de dar testimonio de las cosas que habían de ser dichas. Mas Cristo lo fue como hijo sobre su propia casa, que somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, siempre yerran en su corazón, no han conocido ellos mis caminos. Y así juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, de modo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros, cada día, mientras se dice hoy, para que no se endurezca ninguno de vosotros por el engaño del pecado. Pues hemos venido a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos hasta el fin la segura confianza del principio. En tanto que se dice hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que oyeron y provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Contra quiénes se irritó por espacio de 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los rebeldes? Vemos, pues, que éstos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 4. Temamos, pues, no sea que, subsistiendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca quedar rezagado. Porque, igual que a ellos, también a nosotros fue dado este mensaje, pero a ellos no les aprovechó la palabra anunciada, por no ir acompañada de fe por parte de los que la oyeron. Entramos, pues, en el reposo los que hemos creído. Según dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque estaban acabadas las obras desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar habló así del día séptimo, y descansó Dios en el día séptimo de todas sus obras. Y allí dice otra vez, no entrarán en mi reposo. Resta, pues, que algunos han de entrar en él, mas como aquellos a quienes primero fue dada la promesa no entraron a causa de su incredulidad, señala él otra vez un día, un hoy, diciendo por boca de David, tanto tiempo después, lo que queda dicho arriba, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría Dios, después de esto, de otro día. Por tanto, aún queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, descansa él también de sus obras, como Dios de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en aquel descanso, a fin de que ninguno caiga en aquel ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más tajante que cualquiera espada de 2 filos, y penetra hasta dividir alma de espíritu, coyunturas de tuétanos, y discierne entre los afectos del corazón y los pensamientos.
y no hay criatura que no esté manifiesta delante de él. Al contrario, todas las cosas están desnudas y patentes a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo, pues, un sumo sacerdote grande que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos fuertemente la confesión de la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que, a semejanza nuestra, ha sido tentado en todo, aunque sin pecado. Lleguémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Hebreos 5. Todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido en bien de los hombres, en lo concerniente a Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, capaz de ser compasivo con los ignorantes y extraviados, ya que también Él está rodeado de flaqueza, y a causa de ella debe sacrificar por los pecados propios lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se toma este honor sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así Cristo no se exaltó a sí mismo en hacerse sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: «Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado». Así como dice también en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec», el cual Cristo, en los días de su carne, con grande clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a aquel que era poderoso para salvarle de la muerte, y habiendo obtenido ser librado del temor, aunque era hijo, aprendió la paciencia por sus padecimientos, y, una vez perfeccionado, vino a ser causa de sempiterna salud para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre él tenemos mucho que decir, y difícil de expresar por cuanto se os han embotado los oídos. Debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis otra vez necesidad de que alguien os enseñe los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a necesitar de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se cría con leche es rudo en la palabra de justicia, como que es niño. El alimento sólido, en cambio, es para los hombres hechos, para aquellos que por el uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir lo bueno de lo malo. Hebreos 6. Por lo cual, dejando la doctrina elemental acerca de Cristo, elevémonos a la perfección, no tratando de nuevo los artículos fundamentales que se refieren a la conversión de las obras muertas y a la fe en Dios, a la doctrina de los bautismos, a la imposición de las manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios. Porque a los que, una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y experimentaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo por venir, y han recaído, imposible es renovarlos otra vez para que se arrepientan, por cuanto crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que cae muchas veces sobre ella, produce plantas útiles para aquellos por quienes es labrada, y participa de la bendición de Dios. Pero la que produce espinas y abrojos es reprobada, y está próxima a la maldición, y su fin es el fuego. Mas de vosotros, carísimos, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación, aunque hablamos de esta manera. Porque no es Dios injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin el mismo interés en orden a la plenitud de la esperanza, de manera que no seáis indolentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia son herederos de las promesas. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, como no pudiese jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
diciendo: por mi fe, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así, esperando con paciencia, recibió la promesa. Pues los hombres juran por el que es mayor, y el juramento es para ellos el término de toda controversia, por cuanto les da seguridad. Por lo cual, queriendo Dios mostrar con mayor certidumbre a los que serían herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso su juramento, para que mediante dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso consuelo los que nos hemos refugiado en aferrarnos a la esperanza que se nos ha propuesto, la cual tenemos como áncora del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo que está detrás del velo, a donde, como precursor, Jesús entró por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es el que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A él también repartió Abraham el diezmo de todo, y su nombre se interpreta primero Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz, el cual, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, fue asemejado al Hijo de Dios y permanece sacerdote eternamente. Y considerad cuán grande es este a quien el patriarca Abraham dio una 10ª parte de los mejores despojos. Cierto que aquellos de los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen el precepto de tomar, según la ley, el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque éstos también son de la estirpe de Abraham. Pero aquel que no es del linaje de ellos tomó diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Ahora bien, no cabe duda de que el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, por cierto, los que cobran diezmos son hombres que mueren, mas allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, también Leví, el que cobra diezmos, los pagó por medio de Abraham, porque estaba todavía en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección se hubiera dado por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se dominase según el orden de Aarón? Porque cambiándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley, pues aquel de quien esto se dice pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. En efecto, manifiesto es que de Judá brotó el Señor nuestro, de la cual tribu nada dice Moisés cuando habla de sacerdotes. Esto es todavía mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues tal es el testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, por tanto, abrogado el mandamiento anterior a causa de su flaqueza e inutilidad, pues la ley no llevaba nada a la perfección, sino que introdujo una esperanza mejor, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue hecho sin juramento, pues aquellos fueron constituidos sacerdotes sin juramento, mas éste con juramento, por aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De tanto mejor pacto fue constituido fiador Jesús. Y aquellos fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio sempiterno. Por lo cual puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Y tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, inmaculado,
apartado de los pecadores y encumbrado sobre los cielos, que no necesita diariamente, como los sumos sacerdotes, ofrecer víctimas, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez, ofreciéndose a sí mismo. Pues la ley constituye sumos sacerdotes a hombres sujetos a la flaqueza, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo llegado a la perfección para siempre. Hebreos 8. Lo capital de lo dicho es que tenemos un pontífice tal que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que hizo el Señor y no el hombre. Ahora bien, todo pontífice es constituido para ofrecer dones y víctimas, por lo cual también éste debe necesariamente tener algo que ofrecer. Si pues él habitase sobre la tierra, ni siquiera podría ser sacerdote, pues hay ya quienes ofrecen dones según la ley, los cuales dan culto en figura y sombra de las realidades celestiales, según le fue significado a Moisés cuando se puso a construir el tabernáculo. Mira, le dice, que hagas todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora él ha alcanzado tanto más excelso ministerio cuanto mejor es la alianza de que es mediador, alianza establecida sobre mejores promesas. Porque si aquella primera hubiese sido sin defecto, no se habría buscado lugar para una segunda. Pues en son de reproche les dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que concluiré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no perseveraron en mi pacto, por lo cual yo los abandoné, dice el Señor. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más cada uno a su vecino, ni cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré más. Al decir una alianza nueva, declara anticuada la primera, de modo que lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 9. También el primer pacto tenía reglamento para el culto y un santuario terrestre, puesto que fue establecido un tabernáculo, el primero, en que se hallaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Este se llamaba el Santo, y detrás del segundo velo, un tabernáculo que se llamaba el Santísimo, el cual contenía un altar de oro para incienso y el arca de la alianza, cubierta toda ella de oro, en la cual estaba un vaso de oro con el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza, y sobre ella querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio, acerca de lo cual nada hay que decir ahora en particular. Dispuestas así estas cosas, en el primer tabernáculo entran siempre los sacerdotes para cumplir las funciones del culto. Mas en el segundo, una sola vez al año, el sumo sacerdote, solo y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando con esto a entender el Espíritu Santo no hallarse todavía manifiesto el camino del santuario, mientras subsiste el primer tabernáculo. Esto es figura para el tiempo presente, ofreciéndose dones y víctimas, impotentes para ser perfecto en la conciencia al que así practica el culto, consistente solo en manjares, bebidas y diversos géneros de abluciones, preceptos carnales, impuestos hasta el tiempo de reformarlos. Cristo, empero, al aparecer como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró en un tabernáculo más amplio
y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, por la virtud de su propia sangre, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. Entró una vez para siempre en el santuario, después de haber obtenido redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los inmundos, y los purifica en la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mácula a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Por esto, Él es mediador de un pacto nuevo, a fin de que, una vez realizada su muerte, para la redención de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que se compruebe la muerte del testador, pues el testamento es valedero en caso de muerte, siendo así que no tiene valor mientras vive el testador. Por lo cual, tampoco el primer pacto fue inaugurado sin sangre, sino que Moisés, después de leer a todo el pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, y roció con agua y lana teñida, de grana e hisopo, el libro y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios ha dispuesto en orden a vosotros. También el tabernáculo y todos los instrumentos del culto los roció de la misma manera con la sangre. Así, pues, según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Es, pues, necesario que las figuras de las realidades celestiales se purifiquen con estos ritos, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores víctimas que éstas, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro, y no para ofrecerse muchas veces, a la manera que el sumo sacerdote entra en el santuario año por año con sangre ajena. En tal caso, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, mas ahora se manifestó una sola vez en la consumación de las edades, para destruir el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y así como fue sentenciado a los hombres morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, que se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, otra vez aparecerá, sin pecado, a los que le están esperando para salvación. Hebreos 10. La ley no es sino una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, por lo cual nunca puede, con los mismos sacrificios, ofrecidos sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que se le acercan. De lo contrario, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Puesto que los oferentes, una vez purificados, no tendrían más conciencia del pecado. Sin embargo, en aquellos sacrificios se hace memoria de los pecados año por año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite pecados. Por lo cual dice al entrar en el mundo: sacrificio y oblación no los quisiste, pero un cuerpo me has preparado. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, así está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y oblaciones y holocaustos por el pecado no los quisiste, ni te agradaron estas cosas que se ofrecen según la ley, continuó diciendo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, con lo cual abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad hemos sido santificados una vez para siempre por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Todo sacerdote está ejerciendo día por día su ministerio,
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Empero, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, aguardando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies, porque con una sola oblación ha consumado para siempre a los santificados. Esto nos lo certifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concluiré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Añade, y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Ahora bien, donde hay perdón de estos, ya no hay más oblación por el pecado. Teniendo, pues, hermanos, libre entrada en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lleguémonos con corazón sincero, en plenitud de fe, limpiados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Y miremos los unos por los otros, para estímulo de caridad y de buenas obras, no abandonando la común reunión, como es costumbre de algunos, sino antes animándoos, y tanto más, cuanto que veis acercarse el día. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ya sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y un celo abrasador que ha de devorar a los enemigos. Si uno desacata la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿De cuánto más severo castigo pensáis que será juzgado digno el que pisotea al Hijo de Dios y considera como inmunda la sangre del pacto con que fue santificado y ultraja al Espíritu de la gracia? Pues sabemos quién dijo, mía es la venganza, yo daré el merecido, y otra vez juzgará el Señor a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recordad los días primeros, en que, después de iluminados, soportasteis un gran combate de padecimientos. Por una parte, habéis servido de espectáculo por la afrenta y tribulación que padecisteis. Por la otra, os habéis hecho partícipes de los que sufrían tal tratamiento. Porque no solamente os compadecisteis de los encarcelados, sino que aceptasteis gozosamente el robo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis una posesión mejor y duradera. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una grande recompensa, puesto que tenéis la necesidad de paciencia, a fin de que después de cumplir la voluntad de Dios obtengáis lo prometido. Porque todavía un brevísimo tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo mío vivirá por la fe, mas si se retirare, no se complacerá mi alma en él. Pero nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición, sino de los de fe para ganar el alma. Hebreos 11. La fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella se dio testimonio a los padres. Por la fe entendemos cómo las edades han sido dispuestas por la palabra de Dios, de modo que lo existente no tiene su origen en lo visible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, a causa del cual fue declarado justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas, y por medio de ellas habla aún después de muerto. Por la fe, Enoc fue trasladado para que no viese la muerte, y no fue hallado porque Dios le trasladó, pues antes de su traslación recibió el testimonio de que agradaba a Dios. Sin fe es imposible ser grato, porque es preciso que el que se llega a Dios crea su ser y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, recibiendo revelación de las cosas que aún no se veían, hizo con piadoso temor un arca para la salvación de su casa, y por esa misma fe
condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia según la fe. Llamado por la fe, Abraham obedeció para partirse a un lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó en la tierra de la promesa como en tierra extraña, morando en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba aquella ciudad de fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, a pesar de haber pasado ya la edad propicia, recibió vigor para fundar una descendencia, porque tuvo por fiel a aquel que había hecho la promesa. Por lo cual fueron engendrados de uno solo, y ese ya amortecido, hijos como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas que hay en la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin recibir las cosas prometidas, pero las vieron y las saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que así hablan dan a entender que van buscando una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, habrían tenido oportunidad para volverse. Mas ahora anhelan otra mejor, es decir, la celestial. Por esto Dios no se avergüenza de ellos para llamarse su Dios, como que les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual se había dicho, en Isaac será llamada tu descendencia. Pensaba él que aún de entre los muertos podía Dios resucitarlo, de donde realmente lo recobró como figura. Por la fe, Isaac dio a Jacob y a Esaú bendiciones de cosas venideras. Por la fe, Jacob, a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre la extremidad de su báculo. Por la fe, José, moribundo, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio orden respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido 3 meses por sus padres, pues vieron al niño tan hermoso y no temieron la orden del rey. Por la fe, Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, eligiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de las delicias pasajeras del pecado, y juzgando que el oprobio de Cristo era una riqueza más grande que los tesoros de Egipto, porque tenía su mirada puesta en la remuneración. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, pues se sostuvo como si viera ya al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la efusión de la sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por la fe atravesaron el mar Rojo como por tierra enjuta, en tanto que los egipcios, al intentar lo mismo, fueron anegados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció con los incrédulos por haber acogido en paz a los exploradores. ¿Y qué más diré? Porque me faltará el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, los cuales por la fe subyugaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, obstruyeron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, cobraron fuerzas de su flaqueza, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Mujeres hubo que recibieron resucitados a sus muertos, y otros fueron estirados en el potro, rehusando la liberación para alcanzar una resurrección mejor. Otros sufrieron escarnios y azotes, y también cadenas y cárceles. Fueron apedreados, expuestos a prueba, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de lo necesario, atribulados, maltratados. Ellos, de quienes el mundo no era digno, extraviados por desiertos y montañas, en cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos que por la fe recibieron tales testimonios no obtuvieron la realización de la promesa.
porque Dios tenía provisto para nosotros algo mejor, a fin de que no llegasen a la consumación sin nosotros. Hebreos 12. Por esto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, arrojemos toda carga y pecado que nos asedia, y corramos mediante la paciencia la carrera que se nos propone, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, en vez del gozo puesto delante de él, soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, a fin de que no desmayéis ni caigáis de ánimo. Aún no habéis resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado, y os habéis olvidado de la consolación que a vosotros como a hijos se dirige. Hijo mío, no tengas en poco la corrección del Señor, ni caigas de ánimo cuando eres reprendido por Él, porque el Señor corrige a quien ama, y a todo el que recibe por hijo le azota. Soportad, pues, la corrección. Dios os trata como a hijos. ¿Hay hijo a quien su padre no corrija? Si quedáis fuera de la corrección, de la cual han participado todos, en realidad sois bastardos y no hijos. Más aún, nosotros hemos tenido nuestros padres según la carne que nos corregían, y los respetábamos. ¿No nos hemos de someter mucho más al Padre de los Espíritus para vivir? Y a la verdad, aquellos castigaban para unos pocos días, según su arbitrio, mas éste lo hace en nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Ninguna corrección parece por el momento cosa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da a los ejercitados por ella el apacible fruto de justicia. Por lo cual, enderezad las manos caídas y las rodillas flojas, y haced derechas las sendas para vuestros pies, a fin de que no se descamine lo que es cojo, antes bien sea sanado. Procurad tener paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Atended a que ninguno quede privado de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura, no sea que cause perturbación, y sean por ella inficionados los muchos, que no haya ningún fornicario o profanador, como Esaú, el que por una comida vendió su primogenitura. Pues ya sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue desechado y no pudo cambiar los sentimientos de su padre, por más que lo solicitase con lágrimas. Porque no os habéis acercado a monte palpable, fuego encendido, nube, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y voz de palabras, respecto de la cual los que la oyeron pidieron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo mandado. Aún una bestia que tocare el monte será apedreada. Y era tan espantoso lo que se veía, que Moisés dijo: «Estoy aterrado y temblando». Vosotros, empero, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, miríadas de ángeles, asamblea general, e iglesia de primogénitos, inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a espíritus de justos ya perfectos, a Jesús, mediador de nueva alianza, y a sangre de aspersión, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no recuséis al que habla. Si aquellos que recusaron al que sobre la tierra promulgaba la revelación no pudieron escapar al castigo, mucho menos nosotros, si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo, cuya voz entonces sacudió la tierra y ahora nos hace esta promesa: una vez todavía sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo. Eso de una vez todavía indica que las cosas sacudidas van a ser cambiadas, como que son criaturas, a fin de que permanezcan las no conmovibles. Por eso, aceptando el reino inconmovible, tengamos gratitud por la cual tributemos a Dios culto agradable con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego devorador. Hebreos 13. Perseverad en el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad,
Por ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados como que también vosotros vivís en cuerpo. Cosa digna de honor para todos sea el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sed en vuestro trato sin avaricia, estando contentos con lo que tenéis, puesto que Él mismo ha dicho, no te abandonaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi auxiliador, no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Acordaos de vuestros prepósitos que os predicaron la palabra de Dios. Considerad el fin de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de acá para allá por doctrinas abigarradas y extrañas. Mejor es corroborar el corazón con gracia y no con manjares, los cuales nunca aprovecharon a los que fueron tras ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el santuario como sacrificio por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Ofrezcamos a Dios por medio de él un continuo sacrificio de alabanza, esto es, el fruto de los labios que bendicen su nombre. Y del bien hacer y de la mutua asistencia no os olvidéis. En sacrificios tales se complace Dios. Obedeced a vuestros prepósitos y sujetaos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, a fin de que lo hagan con alegría y no con pena, pues esto no os sería provechoso. Orad por nosotros, porque confiamos tener buena conciencia, queriendo comportarnos bien en todo. Tanto más ruego que hagáis esto, a fin de que yo os sea restituido más pronto. El Dios de la paz, el cual resucitó de entre los muertos al que es el gran pastor de las ovejas, en la sangre de la alianza eterna, el Señor nuestro Jesús, os perfeccione en todo bien, para que cumpláis su voluntad, obrando Él en vosotros lo que es grato a sus ojos, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, pues os he escrito solo brevemente. Sabed de nuestro hermano Timoteo, que ha sido puesto en libertad, con el cual si viniere, presto iré a veros. Saludad a todos vuestros prepósitos y a todos los santos. Os saludan los de Italia. La gracia sea con todos vosotros. Amén.